8:37, vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Le saludamos y le damos la bienvenida a la socióloga del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Tere? Siempre bienvenida. Hola, mucho gusto de volver por estos lados. Sí, gracias. Y también bienvenido al profesor de nuestra universidad, Rodrigo Carmi. Rodrigo, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Saludos a Tere también. Un honor estar nuevamente con ella. Oigan, vamos a la interpelación de inmediato. ¿Ah? Yo voy a lanzar una hipótesis o una idea para que ustedes la acomoden, coincidan, la destruyan, en fin, para que conversemos, ¿no? Al fin y al cabo. Hubo una diferencia de espesor muy grande entre el desempeño del diputado Longton y el desempeño de la ministra, ¿no? En un tema donde, paradójicamente, prima más en la política pública una mirada como la de Longton que una como la que exhibió toda ayer. O sea, qué duda cabe que el problema de seguridad pública es complejo, que no empezó ayer, que no se resuelve con soluciones mágicas, y así sucesivamente. Lo paradójico es que muchas veces el gobierno, en un área que es encabezada por la ministra Toá, ha terminado más bien tomando políticas o asumiendo medidas que van en la línea de esa retórica más simplista que de una más compleja, ¿no? Entonces hay una serie de paradojas interesantes que se presentan a propósito de la interpelación de ayer. Bueno, con ese marco les doy la palabra, Teresa. A ver, yo escuché atentamente la interpelación, me parecía que era importante, digamos, escuchar tanto lo que decía el diputado, cuál era la posición, cuál era la gran interpelación y cuáles eran las respuestas de la ministra. Y la verdad es que me impresionó muchísimo la actitud, la forma en que preguntó y el tono, la descalificación, el discurso de Longton era principalmente que no es creíble el gobierno, no hizo lo que se hace en la interpelación se supone que se evalúa lo que está haciendo, digamos, esa ministra o ministro, y que se estaba viendo, y la verdad es que su interpelación fue de una agresividad, de una, digamos, de estar descalificando permanentemente, sacando los antecedentes históricos de lo que había dicho fulano, sutano y merengano, era muy impactante, la verdad. Y frente a eso, la ministra mantuvo, digamos, efectivamente un discurso en que en relación a lo que tú dices es muy difícil, digamos, plantearse en un esquema más amplio cuando tienes al frente a alguien que te está mostrando papelitos y Mm. diciendo que subió, que bajó. Y claro, te pone en una disyuntiva en donde lo político, digamos, y la parte más amplia, transformadora o lo que podría ser más relevante desde el punto de vista de la política queda perfectamente opacado por digamos, suerte de metralleta permanente, digamos, de acusaciones. Y hay un punto que sí es relevante, que es el de la gestión Ujú. en relación a lo que tú señalas. O sea, efectivamente, si hay algo, una preocupación para este gobierno permanente, es el tema de la gestión. Entonces, si uno tuviera que mirar de la interpelación, digamos, donde de esas cifras y de esa mirada, digamos, más puntual y todo, claro, el tema de la ejecución de presupuesto, el que efectivamente llegue, se concrete lo que se dice. Entonces, la ministra estuvo realmente a mi gusto muy bien porque estaba frente a alguien que la atacaba y la atacaba diciéndole mediocre, le dijo muchos calificativos permanentes a ella de su gestión, ni qué decir del presidente, porque y todo es culpa del Partido Comunista, o sea, una cosa indecente. En ese sentido, la ministra lo hizo muy bien y mostró y le recordó los proyectos y todo, pero no había espacio, digamos, para una conversación más amplia. Yo pienso que la ministra lo hizo muy bien, pero uno se queda, claro, con esa preocupación de decir que te llevan, pero eso es el propósito también de la interpelación, es decir, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la gestión? ¿Cómo se está resolviendo los temas? Sí, Rodrigo. Sí, yo apuntaría más que nada como a dos cuestiones que me parecen importantes en este sentido. La primera cuestión tiene que ver con el mecanismo de la interpelación, ¿ya? Que evidentemente en otro tipo de regímenes, como regímenes parlamentarios u otros, ¿ya? La interpelación tiene otras consecuencias. Ujú.
que lo que vivimos acá. Y entonces lo que ocurre es que dado que el Parlamento no tiene la facultad de destituir a un ministro, porque el ministro depende directamente del Poder Ejecutivo, del presidente, la instancia de la interpelación tiene que ser pensada bajo el registro del espectáculo y en base al registro del espectáculo, ver en qué medida se posiciona esa instancia como una instancia, digamos, cuyo objetivo tiene que ver con otras cosas que no se relacionan con el objeto por el cual a la persona se le interpela. Un poco lo que planteaba Tere, de que uno pretendería que la interpelación tuviera un fundamento racional y fuera una conversación, digamos, racional en torno a lo que se ha hecho, lo que se está haciendo respecto a una determinada materia, pero eso no ha funcionado nunca de esa manera, ¿no? Y la pregunta que hay que formularse es ¿por qué? Yo creo que hay una cuestión institucional que condiciona la interpelación como un mecanismo de simulacro, un mecanismo espectacular, ¿no? Y que en este caso específico de la ministra Toá, yo creo que tiene que ver estrictamente con el resultado de las elecciones del pasado 7 de mayo, por un lado, donde el partido de la ministra evidentemente fue uno de los más dañados, diríamos así, en las elecciones, y por lo tanto, por un lado, el partido de la ministra muestra una debilidad Ujú. importante a nivel electoral, y por otro, es la ministra que se está proyectando, ¿no?, hacia una candidatura presidencial. Entonces, la derecha ha encontrado ahí el nicho, ¿no?, a partir del cual generar procesos de agotamiento, de horadación de la figura pública de Toa, ¿ya? Precisamente por estas dos razones, digamos, por Mm. la razón coyuntural de la debilidad del partido al que pertenece la ministra y por otro lado, ¿cierto?, a la fortaleza, sin embargo, de la propia ministra exhibe, proyectándose como eventual candidata presidencial del sector. Entonces, yo diría que en ese sentido, si entendemos la interpelación como una instancia, no como una instancia racional, Ujú. digamos, que funciona en los hechos, no como una instancia racional, sino como una instancia de carácter espectacular o un simulacro, ¿no? Entonces podemos entender que la derecha está muy interesada en utilizar esa instancia pública, ¿ya?, para desacreditar justamente a esta ministra que aparentemente tiene poco peso político a nivel de su partido, pero por otro lado tiene una gran proyección presidencial que me parece que es lo que le preocupa a la derecha. ¿Mm? Sí, bueno, sí, a la luz de los resultados, si quisieron horadarla, yo creo que el resultado fue el completamente contrario, ¿no? Ayer, Exactamente, exactamente. de alguna manera aparecieron los mejores atributos políticos de Carolina Toá, ¿no? Claro. Eh, bueno, esto nos vincula con otro tema sobre el cual quería preguntarles, que es esta tesis que aparece en torno al 7 de mayo de que el gobierno debería hacer un esfuerzo mayor o replantearse un esfuerzo distinto por poner su agenda, ¿no? No por simplemente, disculpen que lo diga de una manera grosera, que es bailar al ritmo que pone la derecha, ¿no? Que en algún momento se le ha hecho a este gobierno esa crítica, ¿no? Y el tema y el modo en que el tema de la seguridad pública se ha apoderado a veces de modo exclusivo del debate político, podría ser una prueba de ello. Bueno, preguntarles por eso también, ¿no? Cuando obviamente hay muchas áreas en las cuales este gobierno eh, podría hacer señalamientos que le hagan mayor sentido a la población, independientemente si uno está de acuerdo con los matices o no. Están dando el tema del royalty, han mejorado las cifras macroeconómicas, está la Agenda Nacional de Cuidados, que duda cabe que es una transformación muy importante. Pero bueno, las inercias de la política, de lo comunicacional, hacen volver a migración, delincuencia, migración, delincuencia, ¿no? Eh, bueno, en esa disyuntiva, Teresa, ¿cómo ves el desafío, ¿no?, para las actuales autoridades? Yo pienso que el desafío es descomunal, pero yo pienso que hay un tema de sintonía con la ciudadanía, más allá, digamos, del tema de los resultados del 7 de mayo, en el sentido, digamos, del reclamo por una gestión por la unidad,
por el consenso. Yo pienso que eso efectivamente está en la cultura chilena, digamos, más allá de lo que uno pueda, digamos, decir si se la juega o no se la juega por determinadas cuestiones, es el validar, digamos, la capacidad de conversar, de llegar a acuerdos y de gestionar una unidad, que la primera, obviamente, la primera unidad que tiene que gestionar es dentro de su propio bloque, y ese yo pienso que es uno de los temas más fuertes, digamos, en este minuto, que efectivamente, digamos, la presencia de Toá, la presencia de Marcel, la presencia, digamos, de figuras fuertes de este gobierno, bueno, tienen que generar, digamos, una solidez mayor dentro del gobierno. Y la capacidad de conversar, la capacidad de llegar a acuerdos, yo pienso que es muy valorada por la ciudadanía. Entonces, ahí hay una tensión porque cuando estás en minoría, cuando efectivamente estás, digamos, en una situación que, como tú dices y como dice Rodrigo, están tratando de destruir a todas las figuras que pudieran tener proyección, es difícil. La ministra ayer dijo, no hemos avanzado más en esto, no es un acuerdo porque no han querido, nos han puesto palitos. O sea, efectivamente hay una obstrucción sistemática de lo que quiere hacer el gobierno en aquellos temas que son de interés para la oposición. Entonces, en ese contexto, yo pienso que hay que el llegar a acuerdos, que el negociar, que el generar condiciones de avance es un valor extraordinario y que la ciudadanía lo valora, lo valora. Entonces ahí hay una tensión que a lo mejor Rodrigo tiene más luces que decir respecto. Rodrigo, sí. Yo creo que más sombras, tengo que decir, más que luces. Eh, no, yo creo que, o sea, pensaba a propósito de las elecciones del pasado 7 de mayo, ¿ya? Que yo creo que a partir de eso se puede hacer una reflexión más amplia respecto del problema del relato del gobierno. Ujú. Y yo creo que un poco lo que tú planteabas, Pato, tiene que ver con el problema que ha tenido el gobierno desde que asumió por instalar un relato, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y por sostener una palabra, Ujú. ¿ya? Yo creo que hay una primera cuestión clave. Y esto se emparenta, me parece a mí, con las tres elecciones que hemos tenido, ¿no? La elección presidencial, la elección del 4 de septiembre y la elección del 7 de mayo, donde me parece que todas las elecciones, ¿no? Desde el triunfo de Boric en adelante, lo que están mostrando es el fin del pacto transicional, ¿ya? Porque, bueno, salió Boric elegido, ¿no? Que es justamente alguien que no viene de la transición, Ujú. no es un político de la transición, y salió compitiendo con Kast, que de alguna manera está involucrado en la transición, pero se salió, digamos, y aparece desde republicano. Entonces, el 7 de mayo también ratifica de alguna manera el fin del pacto transicional. Si tú te fijas en la cantidad enorme de votos nulos, ¿ya? Primera cuestión, ¿ya? Es una enorme cantidad de votos nulos, sobre lo cual hay que pensar, ¿no? Lo segundo es la gran votación del Partido Comunista y a pesar de ser partido de gobierno, pero los partidos de gobierno, socialismo democrático, la coalición, digamos, socialismo Ujú. democrático y Partido Comunista, particularmente, sacaron una muy buena votación. Y por otro lado, en la derecha, también las cosas están igual. Es decir, el triunfo republicano no es solamente en general, sino que también es al interior de la derecha. Es decir, republicanos tienen hegemonía en la derecha hoy, ¿no? Porque le gana a Chile Vamos, y Chile Vamos queda supeditado, al menos en el campo del Consejo Constitucional, a republicanos. Entonces, lo que se advierte o al menos lo que yo advierto en el alza de los votos nulos, en, de alguna manera, la votación del Partido Comunista y, en último término, la votación de republicanos, es una votación contra, ¿ya? El pacto transicional. Y por supuesto, no apareció y no ganó ningún candidato que era rostro de la transición, ¿ya? Ujú. ¿Y por qué creo que esto es relevante? ¿Ya? Porque me parece que el gobierno justamente, digamos, al no instalar un relato, ha quedado subsumido como una suerte de concertación junior. Y me parece que precisamente esa es la figura, ese es el patrón Ujú. que la ciudadanía hoy día no quiere.
Es decir, Concertación además no en un sentido halagatorio, ¿no? Sino en un sentido crítico, ¿no? crítico, Claro. exactamente. O sea, que en el fondo la votación de la ciudadanía en las últimas elecciones, incluido el triunfo de Boric, ¿no? Incluido el triunfo de Boric, es una votación que expresa el agotamiento o la destitución del pacto transicional. Y en ese sentido resulta interesante dos cosas. Uno, que una lectura en esa clave permitiría entender que el gobierno no puede presentarse como una continuidad de la concertación. Es decir, no puede presentarse como una concertación junior, ¿ya? Esa es una primera cosa. Y la segunda cosa tiene que ver con la revuelta. Hoy día ya nadie se acuerda de la revuelta, nadie quiere saber de la revuelta. Pero resulta que la revuelta lo que hizo fue precisamente destituir el pacto transicional. Y esa destitución pervive hasta la actualidad, eh, generando los efectos que ha generado en las distintas elecciones y más, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno tiene que construir un relato importante, por supuesto, un relato que a nivel político, como decía Tere, le permita generar acuerdos, pero que al mismo tiempo no lo subsuma a la imagen de una concertación junior, ¿ya? Porque me parece que precisamente una concertación junior es lo que está agotado en el imaginario político chileno. Eso es lo que de alguna manera me parece que está mostrando las elecciones y que de manera muy interesante es lo que puso entre paréntesis la revuelta, cuyo efecto parece perdurar hasta el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, ahí preguntarle a Teresa a ese respecto, porque en todas las últimas elecciones le ha ido muy mal a la democracia cristiana, al Partido Radical, al PPD. O sea, recordemos que lo que ocurre en esta elección del Consejo Constitucional, por lo menos en lo que respecta al PPD y a la democracia cristiana, es equivalente a lo que ocurrió con la Convención Constitucional, ¿no? Recordemos que ahí el PPD sacó uno, que fue Arboe, que luego renunció al partido, y la democracia cristiana sacó uno, que fue Chaín, que también renunció al partido, ¿no? Y entre medio, el dato que puede llevar a confusión es el de las elecciones parlamentarias, donde efectivamente al PPD y a la democracia cristiana les fue mejor. Pero yo siempre he pensado, no sé si ustedes están de acuerdo, que en las elecciones parlamentarias hay una suerte de convivencia entre el momento presente y el pasado, porque si un dirigente tiene un capital político que arrastra de una época donde su partido era más fuerte y va a la reelección, es altamente probable que parte de ese arrastre se exprese en la elección, pero eso no necesariamente quiere decir que es el estado actual del apoyo de un ciudadano a un determinado partido político, ¿no? O sea, para decirlo bien resumidamente, quizás en algún momento Iván Flores llegó hasta donde estaba porque era demócrata cristiano, pero acto seguido la gente vota por Iván Flores y no necesariamente porque sea demócrata cristiano, ¿no? Lo planteo a modo súper hipotético, pero digo para tratar de analizar cuál es la situación actual de lo que podríamos llamar el legado de la concertación y en contraste a eso, cómo debería plantarse el gobierno. Teresa, ¿cómo lo ves? A ver, aquí hay un tema que tiene que ver con los partidos y cómo los partidos se han parlamentarizado a este nivel. Digamos que efectivamente los parlamentarios son los que hacen los partidos, pero cuando se trata de cierto tipo de elecciones, o sea, donde son nominales, digamos, personales, entonces uno ve lo mismo que tú dices respecto al Parlamento, lo ves respecto a las elecciones Ujú. municipales, y por eso hoy día hay una alerta tan grande de ponerse de acuerdo. Porque ahí efectivamente aparecen el peso de liderazgos o de trabajo territorial y uno podría examinar los resultados electorales de ahora, del Consejo, ¿no es cierto?, de más finamente de cómo votaron en en las distintas regiones en relación a los parlamentarios, digamos, que es lo que pasó ahí. Porque efectivamente los partidos, y eso es de las cosas que más impresiona del Partido de Republicanos, sobre todo, que están haciendo un trabajo territorial, digamos, muy fuerte, es esa tensión, digamos, lo territorial y la capacidad de los partidos de trabajar, y está fuertemente ligado a figuras, y los Ujú. parlamentarios tienen sus oficinas, tienen sus sistemas, tienen su arrastre, y pasa lo mismo a nivel municipal. Entonces,
yo diría que ahí, digamos, es distinta la elección en la cual tú votas por personas que no son conocidas, aunque pusieras a la Carmen Frey no tiene arraigo territorial, digamos, como sí podían tener otros. Entonces ahí yo creo que se juega el tema de la situación de la crisis de los partidos, exactamente los partidos de la Concertación. Uno tendría que decir que el Partido Socialista es el único que aparece, digamos, con una mayor fortaleza y con un trabajo, digamos, y sin duda que del bloque, digamos, llamado, que ¿cómo se llamaba? El Partido Demócrata Cristiano, el PP y todo, mucha de esa gente votó igual por el Partido Socialista, votó por... Ahora, porque igual se estaba jugando otra cosa. Igual en términos comparativos le fue bien al Partido Socialista, porque 6% tampoco es para ir a la Plaza Italia, po. No. No, pero en términos comparativos. Sí, en términos comparativos, sí. Sacaron a alguien, digamos. Sí, es verdad. Pero ahí yo pienso que ahí el tema de los partidos, de lo que está pasando con los partidos y cómo están parlamentarizados y cuál es su trabajo territorial, está, digamos, influyendo y va a tener más presencia ahora porque tenemos por delante en 1 año y medio más, creo que son las elecciones municipales, así que vamos a tener ese tema fuertemente. Sí, pues bueno, a propósito de que en el Consejo Constitucional se está discutiendo el umbral del 5% para tener representación parlamentaria, si uno aplicara la vara en esta elección, prácticamente no quedaría más de 5 o 6 partidos políticos. Quedan 7 partidos. 7. A ver, Tere, ¿los tienes a mano? Partidos. ¿Los tienes a mano aquí en la cabeza? Lo estuve escuchando ayer. Son todos los de derecha y queda el Partido Socialista, queda el Partido Comunista y creo que Revolución Democrática, no, Convergencia Social. Esos 3. Imagínense. Y creo que actualmente hay 19 partidos en el Parlamento, ¿no? Sí, más los que están en formación y no sé qué más. Bueno, porque tenemos una serie que incluso está en el Parlamento, están en formación, digamos. Sí. Bueno, de los que se salieron de la democracia cristiana, todo eso. Antes de ir a la pausa, quiero contarles una noticia más o menos de último minuto. De hecho, la teníamos aquí encima de la mesa hace un ratito, pero Ecuador, que es muy importante contar que estamos asistiendo a una crisis muy importante en ese país, que se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno. Recordemos que fue erigido como una suerte de delfín del correísmo y a poco andar abandonó al sector que lo había respaldado en su llegada al gobierno, y de ahí vino la implementación de políticas neoliberales. Puede parecer una cosa muy anecdótica para la realidad ecuatoriana, pero a nivel mundial fue muy importante el cambio de política que hubo respecto a Julian Assange, que se tradujo en su encarcelamiento, el mal manejo de la pandemia, que trajo grandes protestas también. Bueno, fue tan impopular Lenín Moreno que finalmente decidió no repostular, y ahí se generó un vacío que fue finalmente apoyado por el candidato tradicional de la derecha, que era el actual presidente Guillermo Lasso, que estaba sometido a día de hoy a un juicio político de pronóstico muy adverso por malversación de fondos públicos. Peculado es la palabra que se usa para referirse a eso, y que hoy día, esta mañana, por decreto, anunció lo que en la tradición política ecuatoriana se llama la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento, el poder del Estado que estaba llevando el juicio político, y al mismo tiempo la convocatoria de elecciones en un plazo no superior a 7 días, la convocatoria, no la realización de las elecciones. El punto en que entre medio se produce un interregno en el cual el presidente Lasso va a gobernar por decreto por 6 meses. Entonces se abre un escenario de inestabilidad o de incertidumbre muy importante, porque hay que recordar que además en el pasado reciente el pueblo ecuatoriano en sus distintas expresiones urbanas, indígenas, ha demostrado una gran capacidad de movilización. Por lo tanto, no se sabe de qué manera va a reaccionar la ciudadanía frente a este anuncio que ha hecho recientemente el presidente Guillermo Lasso. Es que duda cabe la noticia más importante ocurrida en Sudamérica en el día de hoy, así es que obviamente le vamos a dar seguimiento prioritario. Son las 9 de la mañana, vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile los invita este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster a disfrutar la temporada de conciertos de jazz del Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago. En esta ocasión estrenando la suite de Zero Gravity, Tres Sombras de Azul, del guitarrista chileno licenciado en Berklee College of Music, Joaquín Bustamante. Esta obra fusiona melodías del jazz y del blues con ritmos del huayno nortino. Además, estarán presentes clásicos del Latin Jazz con todo el ritmo y la energía de sus más de 10 intérpretes en escena. Ya lo saben, este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriosantiago.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05 de la mañana, estamos con Teresa Valdés y con Rodrigo Carmi. Rodrigo, Teresa, Rodrigo, si les parece, les quería llevar a otro de los debates muy importantes que se están dando ahora, que es el debate sobre qué es lo que va a ocurrir con las ISAPRES. Obviamente hay un tema puntual que tiene que ver con el pago. Debo reconocer que hasta el día de hoy no logro comprender cuál sería el beneficio público el beneficio de bien común del proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios y que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. No quiero decir nada más ni nada menos que lo que estoy diciendo. No logro entender cuál es el bien común implicado en el proyecto de ley. Pero bueno, ese es un primer asunto, ¿no? Van a pagar, no van a pagar, va a haber perdonazo, el Estado se va a hacer cargo, en fin. Pero luego está el futuro del sistema de salud. Me parece que estamos al mismo tiempo hablando de las dos cosas, ¿no? En un plano estrictamente técnico, el profesor de la Universidad Católica, Juan Carlos Said, que entrevistamos, ya no me acuerdo si ayer o anteayer, decía acá que con o sin perdonazo el sistema, las ISAPRES eran inviables, pero al mismo tiempo, bueno, vuelve a aparecer esta pregunta, esta constatación, a la cual parece que también nos hemos acostumbrado porque nos molesta, pero parece que cada vez nos indigna menos, de que es evidente que en Chile hay un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres, ¿no?
Y es muy evidente, o sea, esto no es retórica, ¿no? Hay que ir a ver los números, los tramos, es como que amanece todos los días, es así de obvio. Bueno, en esos dos planos quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo enfrentar el dilema que estamos viviendo, que tiene que ver con una cosa millonaria, pero puntual, y que al mismo tiempo nos remite a la cuestión estructural? O sea, cualquier decisión de política pública que se tome en esta vuelta va a tener consecuencias de mediano y largo plazo. Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que lo que estamos viendo particularmente desde el enclave de Walker y los famosos demócratas, digamos, es una defensa corporativa, digamos, de manera muy clara de las ISAPRES, y ese proyecto que tú planteabas, que no queda en ninguna parte claro cuál sería el bien común al que remite, ¿no? Es precisamente porque no remite a ningún bien común, digamos, ¿no? Más bien lo que viene a hacer es a defender la industria de la ISAPRE, y de alguna manera yo creo que la industria de la ISAPRE está experimentando lo mismo que los partidos políticos en otro sentido, los partidos políticos transicionales en otro sentido. Es decir, la industria de la ISAPRE se articula desde la implementación del neoliberalismo en Chile, y lo que estamos experimentando desde la revuelta del 2019 es justamente el momento de interrupción de esa forma neoliberal que ha pervivido ininterrumpidamente, ¿no? Y las distintas instituciones, los distintos mecanismos, las distintas instancias, tanto políticas como económicas, que son herederas del marco de la dictadura y de la profundización neoliberal, están experimentando una adaptación y una renovación para pervivir, sobrevivir a los nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera. Y me parece que las ISAPRES también están experimentando justamente eso, que viene hace mucho rato. Imagínate, ya desde el 2006 tengo la impresión que ya están los primeros datos de insolvencia y de no pago de excedentes, en fin, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que van a intentar hacer ciertos sectores políticos ligados a la derecha y a esta facción que se denomina demócrata, es intentar reconfigurar, ¿cierto?, el mercado de las ISAPRES para darle una solvencia legislativa a mayor largo plazo, digamos. Yo creo que precisamente eso es lo que hay que poner en cuestión, lo que hay que interrumpir, lo que hay que dislocar, frente a lo cual hay que disentir radicalmente, porque precisamente lo que tú decías, ¿no?, lo que este problema abre. También estoy pensando en la entrevista a Juan Carlos Said que hicieron ustedes el otro día, ¿ya? Lo que este problema abre es precisamente la necesidad que tiene este país de tener un sistema de salud único y público, ¿no? Es decir, un sistema de salud donde justamente no haya un sistema para ricos y para pobres, como tampoco haya una educación para ricos y para pobres, porque en este país parece que todo resulta ser para ricos y para pobres. Pero, entonces, es un país que vive en una situación de apartheid económico, donde también en el sistema de salud se reproducen justamente esas mismas separaciones y esas mismas arbitrariedades. Y lo peor de todo es que las ISAPRES funcionan acá, ¿no? Bueno, yo me acordaba de un pasaje que siempre me ha cautivado mucho, que es un pasaje que escribe Platón en la República, donde hace hablar a Trasímaco, que es un sofista, y entonces Trasímaco tiene una concepción de la justicia, ¿no? Y entonces Trasímaco dice, la justicia es lo que conviene al más fuerte, ¿no? Y entonces Sócrates va a intentar debatir y destruir, por así decirlo, esa tesis, ¿no? De que digamos, la justicia es lo que favorece al más fuerte. Bueno, en Chile parece ser que reina, ¿sí?, la palabra de Trasímaco, fundamentalmente, ¿no? Es decir, donde justamente lo justo pareciera ser que es lo que favorece a los más fuertes, en este caso a las grandes corporaciones transnacionales, a las que pertenecen las ISAPRES, en último término, ¿no? Ni más ni menos. Entonces yo creo que aquí hay la pregunta última de este asunto, es la pregunta por la justicia, me parece. Y creo que eso es lo que tiene que abrirse nuevamente, que es lo que me parece en Chile desde la sociedad, ¿cierto?, los movimientos sociales, etcétera, se ha intentado plantear, ¿no? El problema de la justicia de las distintas instituciones, tanto del Estado como privadas, ¿cierto?,
qué nivel de justicia, a qué referencia al bien común hacen este tipo de instituciones, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta ética y al mismo tiempo una pregunta política que está planteada, la cuestión de la justicia en este país. Sí, quiero aprovechar, Tere, antes de darte la palabra, voy a tratar de ser súper breve, de hacer mención a algo de lo cual habitualmente no se habla, y es que cuando estamos hablando de las ISAPRES, no solamente estamos hablando de un seguro de salud privado, sino que estamos hablando de la expresión de un tinglado de poder, ¿no? Que es más amplio. O sea, no solamente estamos hablando de salud, sino que estamos hablando de poder, en lo que en estado puro y duro quiere decir el término. O sea, para ir a lo concreto. La ISAPRE Banmédica, por ejemplo, pertenece a capitales ingleses y ya ingresó hace algunos meses, por las vías que la institucionalidad chilena define, una prevención al gobierno chileno de que le iba a llevar a tribunales internacionales en función de los tratados de libre comercio firmados para efectos de que eventualmente el Estado chileno pague indemnizaciones por un monto todavía no precisado por el perjuicio que se le podría haber provocado a los inversionistas como consecuencia de la implementación de este pago. Eso es lo primero. Luego tenemos a otra de las ISAPRES que le pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, que ha devenido de gremio en poder fáctico, en el sentido de que, uno, es altamente incidente en la definición de las políticas urbanas en las ciudades de nuestro país. Dos, es dueña de medios de comunicación. Tres, tiene una vinculación muy estrecha con las AFPs por la vía de la capitalización de los fondos que recibe, y así sucesivamente. Y luego tenemos el grupo Betia, que también es dueño de una AFP, que también es dueña de medios de comunicación como Mega, pero al mismo tiempo de muchos otros conglomerados como el retail y otras por el estilo. Entonces, cuando uno habla de las ISAPRES, en realidad de lo que está hablando es de una expresión superficial, de la punta de un iceberg, de una red que en estricto rigor es una red que tiene tentáculos en distintos ámbitos del poder en nuestro país. Sé que me extendí un par de minutos, pero me parecía importante mencionarlo porque por lo general se habla poco de eso, ¿no? Rodrigo, antes de darle la palabra a Tere, ¿querías decir algo? Sí. Sí, no, breve, justamente lo que tú planteas, digamos, yo creo que hay que entender precisamente que los distintos servicios privatizados, ¿no?, que hay en Chile y que generan este apartheid económico y social, ¿no?, justamente configuran un sistema, es decir, es un sistema financiero que se retroalimenta, ¿no? Las AFP, las ISAP. Entonces, cada una de estas instituciones en realidad son nodos de las redes, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es de qué manera, cuando cae, si cae uno, en qué medida afecta a modo de dominó la posibilidad de que caigan los otros. Por tanto, las defensas corporativas no solamente tienen que ver con que las ISAPRES se defiendan, digamos, a nivel de sus propias empresas transnacionales, sino que es todo el tinglado, como dices tú, del sistema financiero, y por lo tanto, por eso se explica que el Walker y compañía estén tramando la posibilidad de establecer una reforma constitucional, ¿no?, para defender el negocio de la ISAPRES. No es una simple ley, digamos, es una reforma constitucional, es una cosa verdaderamente descarada e impactante, ¿no? Teresa. Comparto lo que se señala, pero quiero plantear otro tema. Yo creo que en el fondo estamos en un tablero de ajedrez y que esta movida de ir hacia la reforma constitucional es una movida, digamos, tratando de llegar a un punto, digamos, de negociación muy fuerte. Lo que yo he entendido, digamos, de la propuesta de la reforma constitucional es francamente insólita, porque es autorizar que se reajuste los planes de base, con lo cual, al reajustarse los planes de base al nivel, digamos, actual, en el fondo dejaría sin efecto toda posibilidad de evolución. Pero frente a eso, compartiendo todo lo que se ha dicho acá, digamos, hay una realidad que es la sensación, la percepción. Volvemos a la ciudadanía, y esa ciudadanía, digamos, que está con estallido social y con de todo por medio, que lo que quiere es devolución. Entonces, en la encuesta que publica hoy día Data Influye, ¿no es cierto?, el 71% opina que el gobierno debe vializar el cumplimiento de la devolución de ISAPRES por cobros excesivos de cotizante. El 71%, el 36% dice que debe obligar a las ISAPRES. Aquí entramos de nuevo a otra dimensión, que es la percepción ciudadana de la injusticia y que el gobierno tiene la obligación de
jugarse la carta de la justicia por la ciudadanía, digamos, aunque sea minoritario quienes están en las ISAPRES. Efectivamente, lo que está detrás es decir, bueno, ¿cuál es la salud que queremos? ¿Cuál es la salud que nos afecta a todos? ¿No es cierto? La posibilidad de fortalecer el sistema público de salud también es algo que afecta a todos. Entonces, el que se tire, digamos, esta reforma constitucional claramente va hacia el jaque mate, digamos, porque evidentemente la ciudadanía lo que quiere es la devolución. Entonces aquí a mí me impresiona que estén dispuestos a generar un conflicto institucional, como oponerse, digamos, generar una situación contra el Poder Judicial, digamos, algo que nadie se ha atrevido, digamos, y es de enmendarle la plana y decir que está mal hecho el fallo, que no entiende la Corte Suprema, que no tiene cómo sacar, digamos, un fallo de ese tipo porque no entiende, no tiene las capacidades técnicas. Entonces, es muy interesante ver cómo estamos en un punto claro, aquí se está jugando el tinglado de poder, todo lo que se ha dicho. Esto no es la ISAPRE, porque las ISAPRES nuevas no tienen problema, es las ISAPRES antiguas, pero que son las que tienen más poder y que están, digamos, haciendo posible, digamos, que se ponga en cuestión el tinglado general. Sí. Entonces, pienso que estamos en un momento muy crítico y que para las personas la idea de que se defienda y no haya devolución en este minuto, digamos, piensen ustedes en el contexto del sexto retiro, en el contexto de todas las cuestiones, decir, digamos, de que les van a hacer una modificación en que reajustan el plan básico, con lo cual no devuelven nada, es algo intolerable para la ciudadanía. Entonces yo quiero ver cómo van además a es mucha plata, digamos, si estamos hablando de un promedio de gente, estamos hablando de un promedio de 1,5 millones de pesos por persona, o sea, es mucha plata. Pero bueno, hacer 2 menciones nomás. Yo evito usar al aire palabras como descaro y otras de connotación parecida, pero si quisiera ser mínimamente fiel a la RAE, no podría usar otra para describir una situación en la cual las ISAPRES vienen durante casi 10 años perdiendo un juicio tras otro, luego de un señalamiento desde donde 2010, el 2010 empieza esta historia. Así es. Desde así entonces. Son muchos años en que han hecho muchas trampas, no han hecho caso, digamos, y de que toda la institucionalidad les ha dicho eso no es legal y lo siguieron haciendo a sabiendas, ¿no? Entonces, luego de eso, declararse... Y han seguido retirando utilidades. Y luego han retirado utilidades descomunales. Entonces, si luego de estos 13 años además hacen una declaración donde se declaran víctimas o acusan de ideológicas a las instituciones de la República... Insisto, para ser fiel a la RAE no se me ocurre otra palabra que descaro. Bueno, se me ocurren otras, pero es muy temprano. ¿Algo que agregar respecto al punto o vamos al último de la tabla? La única cosa que ratificaría lo que plantea Tere, o sea, yo creo que nada es más poderoso que la sensación de impunidad que aparece en la ciudadanía si es que no hay una devolución. Y además, entendiendo que las ISAPRES cubren alrededor de 3 millones, que justamente son capas medias, en general profesionales, bueno, eso es, yo creo que es más serio de lo que algunos pueden estar calculando, digamos. Sí. Sería mucho más seria la reacción, digamos, ¿no? Bueno, probablemente, Rodrigo, Tere, no lo sé porque no estoy dentro de la cabeza de las personas, ¿no? Nadie lo está, pero probablemente hay una cierta tesis en algunos de que el estallido ya pasó, que le demos nomás... pero bueno, hay que empezar a leer y a mirar. La entrevista a Katia Araujo la hemos mencionado varias veces acá en los últimos días, que dice no, que el estallido está acá, sí, que se expresa de distintas maneras. El mismo Carlos Ruiz, que entrevistamos más temprano, hacía una lectura de los resultados electorales como una respuesta de rechazo a las instituciones más que de un péndulo izquierda-derecha, y por lo tanto pienso que es un poco temerario pensar que no va a ocurrir nada si es que se lleva a cabo una iniciativa como esta. Es lo que te decía a propósito de la cuestión del relato del gobierno, que te decía hace un rato atrás, ¿no? En el sentido de que la revuelta está aquí, o sea, el efecto destituyente de la revuelta sigue en pie. Y eso se ve claramente en las elecciones, me parece a mí, en las elecciones recién pasadas, y se ve también en los microespacios, ¿no?
en las micro reacciones, en la vida cotidiana, que tiene que ver precisamente con el problema que la revuelta puso sobre la mesa, que es la impunidad, lo que es el abuso institucionalizado, ¿no? De las instituciones chilenas, básicamente. Bueno, quería como último punto hacer mención al episodio ocurrido ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara, en la que fue invitado el embajador de Israel a hacer unos planteamientos en relación con unas políticas en las cuales se está invitando al Estado chileno a participar. Y en el que hubo una expresión de algunos diputados, preferentemente de Revolución Democrática, pero también del Partido Comunista, como la diputada Cariola, que portaron, disculpen por no tener el conocimiento exacto, quizás algunos de ustedes lo tienen, ¿no? Este atuendo, este pañuelo típico del pueblo palestino como una expresión de crítica a la presencia del embajador de Israel y unos señalamientos que hizo también la diputada Erika Ñanco con una bandera palestina. Esto ocurre en el contexto de los 75 años de la Nakba, que es una palabra que entiendo que tiene como significado original catástrofe, ¿no? Y que alude a lo ocurrido hace 75 años atrás, cuando se produjo el desplazamiento de una cantidad de cientos de miles de palestinos para instaurar el Estado de Israel. Bueno, en ese contexto es que se da esta invitación, perdón, y quería preguntarle respecto a cómo la interpretan, porque hay quienes, siendo más fieles al lenguaje y a los procedimientos diplomáticos, señalan que hay otras maneras que tiene la institucionalidad chilena para expresar su malestar, su repudio a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel, y que para esas maneras que serían las adecuadas, acciones como las de los diputados ayer o la del presidente Boric hace algunos meses cuando retrasó la recepción de las cartas credenciales del embajador de Israel, serían inadecuadas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo esto también se da en un contexto en el cual recordemos, y por eso la molestia de los diputados de RD, a propósito de una controversia hace algunos meses, el embajador de Israel llamó miserable al diputado Jorge Brito, que es un término muy inhabitual, vamos a decirlo así, muy inhabitual, por parte del embajador de un país a un parlamentario del país donde está desempeñando funciones. Bueno, el asunto de suyo no es sencillo, ¿no? Quería preguntarle sus apreciaciones a ese respecto. Rodrigo. Sí, mira, la verdad que, bueno, como tú bien decías, la Nakba es una palabra árabe que significa catástrofe y es a la que el pueblo palestino, los palestinos siempre hemos referido para designar a la fundación del Estado de Israel, porque la fundación del Estado de Israel desde 1948 hasta la actualidad no ha sido más que un proyecto de colonización que se ha expresado de distintas formas. En primer lugar, se expresó en 1948 con el momento de la expulsión de más de 700.000 palestinos, ¿cierto?, a propósito de la arremetida de brigadas paramilitares israelíes que después se terminan configurando en el ejército israelí. Después tenemos la asonada de 1967, lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, donde Israel ocupa gran parte de Cisjordania y de Gaza, que es lo que hasta al día de hoy el mismo derecho internacional sigue exigiendo a Israel la devolución de sus territorios, que es lo que se conoce como territorios ocupados, ¿ya? Y finalmente tenemos a principios de los años 90 los famosos acuerdos de Oslo, que en realidad fueron una rearticulación de la gobernanza colonial, ¿cierto?, que termina fundamentalmente por, desarticular a la OLP y inventar esta nueva autoridad que es, que es completamente disfuncional para los intereses del pueblo palestino, pero muy funcional para los intereses israelíes, que es la Autoridad Nacional Palestina, hoy día liderada por Mahmoud Abbas. Entonces, yo diría que esos tres momentos es lo que configuran la Nakba, porque la Nakba no es simplemente un hecho que sucedió de un día para otro, sino fundamentalmente un acontecimiento que no deja de suceder hasta la actualidad. ¿Ya? Piensen que miles de palestinos hoy día configuran una nación sin Estado, ¿ya?, que están repartidos de manera cosmopolita por todas partes del mundo, en su mayoría en los países árabes, pero también en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en Chile particularmente tenemos la extraña característica de que
Chile alberga, digamos, la migración palestina más grande fuera del mundo árabe, ¿ya? Entonces, bueno, el mismo Daniel Jadwe hoy día está en Palestina justamente durante estos días, ¿ya? Entonces, yo te diría que más o menos es el contexto de la Nakba y es un contexto. ¿Por qué me interesa plantear este contexto? Porque ah, el conflicto palestino-israelí no es un conflicto entre dos fuerzas equivalentes, sino entre una fuerza colonial y un pueblo colonizado, primera cuestión. Y la segunda cuestión es que no es un conflicto que está simplemente localizado en el territorio palestino, sino que es un conflicto que tiene irrigaciones mundiales, globales, en todas partes del mundo. Piensa tú, la importación de armas por parte de distintos estados en distintas partes del mundo, también el Estado de Chile comprando enormes cantidades de armas a Israel. Piensa tú el nivel del lobby que tiene el Estado sionista de Israel en distintas partes del mundo, también en Chile, que existe un comité chileno-israelí, ¿cierto?, que se preocupa en el Congreso Nacional de aceitar el lobby israelí para determinadas materias, ¿ya? Entonces, el conflicto palestino-israelí es un conflicto global, ¿ya? Es de suyo, se inició como un conflicto global y sigue siendo un conflicto global que, por supuesto, se dirime en territorio palestino, pero que no se agota en el mismo territorio palestino, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante, y además me parece que esto resulta bien paradojal, ¿no? Que ya en los últimos 30 años, yo diría, Israel se ha convertido básicamente en el gran signo, ¿ya?, de las ultraderechas europea y estadounidense, ¿ya? Y ese es un dato de la causa que no deja de ser menor, ¿ya? Y que me parece que resulta clave para entender la situación en la que estamos, digamos. Sí. Y termino solamente con esto, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Por qué distintas formas de lucha para visibilizar la causa palestina resultan absolutamente legítimas? A mí me parece que resultan absolutamente legítimas precisamente porque todas las resoluciones del derecho internacional, todos los informes a nivel internacional, incluido no solamente Amnesty, sino también Human Rights Watch, que nadie podría acusar a Human Rights Watch de ser una instancia pro-palestina, pro-comunista o pro lo que fuera, digamos, han mostrado que Israel comete crímenes de lesa humanidad, que Israel institucionaliza el apartheid en Palestina, y que por lo tanto Israel a nivel internacional no ha cumplido ninguna de las resoluciones del derecho internacional, ¿no? Sí, solo como matiz a lo que dice Rodrigo, le damos la palabra a Teresa, que bueno, es más bien un subrayado de tu análisis, que el pueblo palestino reivindica comprensiblemente los territorios anteriores a 1948, pero ya no es solo el pueblo palestino, sino el conjunto de la comunidad internacional, la que considera las fronteras desde 1967 en adelante como ilegales. Por lo tanto, ese también es un factor muy relevante a tener en consideración. Teresa. Particularmente la resolución 242 y 338 de Naciones Unidas apuntan precisamente a eso. Teresa. Tengo muy poco que decir, es un sentimiento que tenemos, digamos, quienes vivimos de este lado del corazón y de lo que es dramático, de cómo se resuelve, digamos, la Segunda Guerra Mundial, como, digamos, el Holocausto, como todos los crímenes cometidos, digamos, contra los judíos en el contexto, digamos, del fascismo y del nazismo, cómo termina, digamos, en una situación, en un arreglo como es el de 1948, de generar un Estado, digamos, a la fuerza, y todos sabemos lo que eso significa. Es imposible no estar ahí, mirar, digamos, y sentir de que ahí no ha sido posible que los mismos quienes generaron, digamos, esta situación colaboren a que se reconozca un Estado palestino, que no sería tan terrible. Entonces, lo que ves son como el karma, digamos, el juego, la culpa, lo que significó, digamos, la Segunda Guerra Mundial y todas las culpas asociadas a ello, con una solución que es pésima nomás, porque es mala. Sin embargo, Israel es clave estratégicamente para las fuerzas, digamos, del imperio
y efectivamente es una potencia y efectivamente tiene un desarrollo extraordinario y tiene miles de cosas, digamos, que uno no podría, digamos, que en sus espacios específicos, digamos, son valorados. Dejemos el tema de las armas, pero hay otros, como tiene que ver con la industria, tiene miles de cosas, digamos, que también, pero es dramático porque está hecho, digamos, imponiendo y torturando y matando, digamos, a un pueblo que está ahí. Entonces, no sé, digamos, si es correcto o no es correcto que parlamentarios se expresen de esa manera, pero que es muy difícil acallar, digamos, el no señalar que ahí hay un tema que tiene que ser abordado. No sé si era el lugar, pero que sí, digamos, corresponde el señalar la preocupación que tenemos, como efectivamente Amnesty International y Human Rights Watch están siempre señalando, digamos, de que ahí se violan los derechos humanos. Cuando hacemos mención a si fue adecuado o no fue adecuado, lo decimos en códigos diplomáticos, porque en rigor ningún parlamentario le faltó el respeto al embajador en lo que convencionalmente se entiende por faltar el respeto, ¿no? Bueno, esa mención nomás. Y agregar que parte de estos territorios ocupados no son cualquier territorio ocupado, sino también son aquellos donde había grandes reservas de agua. Por lo tanto, también es importante hacer mención a que parte de la posibilidad de desarrollo de la industria israelí tiene que ver también con el agua que proviene de esos territorios. Bueno, es un tema sobre el cual es súper importante leer para no quedarse en la capa y poder entender en su complejidad lo que representa. Rodrigo Carmi, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Tere. Misma Muy cosa, bien. Teresa Gracias, Valdés, que estés gusto muy bien. verte, Rodrigo, gracias, Francisco. Nos vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a tener a Diana Porras con ustedes. Vamos y volvemos.